Hola muchachos, en este momento pues vamos a continuar explicando la temática de hoy, y es que una vez los datos estén preparados debemos proceder a la implementación del método de minería de datos. En este caso, si ya tenemos el conjunto de datos preparado, que debe tener una estructura similar a esta, ya podemos implementarlo en Weka. Para implementarlo en Weka es muy sencillo. Vamos a ir a abrimos la aplicación de Weka y cargamos los datos inicialmente con el Open File. Vamos druk 1 a abrir. Ok, ahora sí, druk 1. Ahí. Entonces damos en abrir y en la parte superior tenemos diferentes pestañas para clasificar, aplicar clúster, asociación, selección de atributos y visualizar los datos. Vamos a ir donde dice clasificación. En la pestaña de clasificación nosotros tenemos diferentes opciones. Inicialmente debemos seleccionar el clasificador. El clasificador pues nos va a indicar qué método es el que debemos seleccionar. Es muy importante tener en cuenta que ustedes deberán investigar qué significa y qué hace cada uno de los métodos a medida que los necesitemos. Por el momento vamos a trabajar con los árboles de decisión, pero existen otros métodos, por ejemplo los métodos bayesianos. Aquí donde dice function tenemos las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, aquí tenemos reglas, aquí tenemos métodos como lazy y bk, y aquí tenemos diferentes métodos de árboles de decisión. Inicialmente vamos a utilizar uno muy conocido que es el J48, un árbol de decisión. Como su nombre lo indica, trabaja en forma de árbol, teniendo un nodo padre en forma de árbol o grafo, teniendo un nodo padre con nodos hijos y que va recorriendo dichas ramificaciones o dichos nodos hasta llegar al punto de tomar una decisión. Entonces, ese árbol de decisión tiene una serie de características que ustedes deberán investigar a la medida de que se solicite. Y pues cuando le damos clic sobre el nombre, y le damos donde dice más, él nos va a decir la descripción de qué significa cada elemento. Por el momento lo vamos a dejar por defecto. Vamos a ver donde dice OK y pasamos al siguiente punto, que es elegir la opción del test. Dentro de la opción del test tenemos tres que son muy importantes. Esta de porcentaje split es muy poco utilizada. Tenemos el User Training Set, que es tomar el mismo conjunto de datos como entrenamiento y como pruebas. Tenemos el Supply Test Set, que toma un conjunto de datos como entrenamiento y debo seleccionar cuál es el conjunto de datos de prueba. Y tenemos el método de validación cruzada, que es el método que a nivel internacional se utiliza cuando queremos hacer modelos de minería de datos. Esta validación cruzada consiste en tomar una parte de los datos, o él automáticamente divide un porcentaje de los datos para el entrenamiento y otro para las pruebas. Entonces, la primera opción, el User Training Set, se utiliza cuando el conjunto de datos es pequeño, y el Cross Validation cuando el conjunto de datos es amplio, y el Supply Test Set se utiliza cuando vamos a hacer algún tipo de procesos de predicción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hemos seleccionado el dato, la validación cruzada, entonces debemos seleccionar la variable de clase. La variable de clase por lo general se encuentra al finalizar el conjunto de datos. Es esa variable que encontramos al final y es la variable que al final implica
un proceso de toma de decisión. Entonces, pues por defecto, por lo general es la del final y seleccionamos donde dice iniciar. Cuando damos clic sobre iniciar, se nos va a generar esta salida del clasificador que tiene las métricas que nosotros calculamos de forma manual, pero ya él la genera de forma automática. Aquí la matriz de confusión es un poco más amplia porque la variable de clase puede tomar más de dos valores. Recuerden que los ejercicios que nosotros hemos hecho en clase es sí y no, pero aquí tenemos droga Y, C, X, A, B, lo cual extiende la matriz y hacer los cálculos de forma manual es algo más complejo. Al igual, aquí en los detalles de las métricas por clase, él nos da un valor de qué tanto aprendió de cada una de estas clases que tenemos aquí. Como la variable de clase puede tomar 5 valores, él me dice cómo aprendió a clasificar los datos que a las drogas Y, drogas C, drogas X, drogas A y drogas B. Aquí me está diciendo, por ejemplo, que él para la droga B tuvo una precisión del 100%. Es decir, que el sistema identifica 100% seguro los medicamentos cuando son droga B. Cuando es droga A, tiene un 91%, la X 96%, droga C 83% y droga Y 91%. Es decir, que el menor desempeño lo tiene cuando identifica la droga C. Así como utilizamos el árbol de decisión, podemos utilizar otros métodos de minería. Por ejemplo, podemos utilizar las máquinas de soporte vectorial, los cuales también tienen su configuración. Cada método tiene su configuración que ustedes van a ir identificando poco a poco. Lo importante es que cuando ya implementamos, por ejemplo, la máquina de soporte, ustedes van a poder establecer similitudes y diferencias entre los métodos de minería de datos. Por ejemplo, miren, aquí está el árbol de decisión y aquí tenemos la máquina de soporte vectorial, donde la precisión promedio, que es esta que está aquí, es de 89% y el árbol de decisión promedio es del 92%. Es decir, que el método de árbol de decisión es mucho más efectivo que esta máquina de soporte vectorial para este caso específico. Entonces, con esto, pues hemos finalizado la clase del día de hoy y recuerden los procesos realizados. Inicialmente yo les voy a suministrar este documento de texto, el cual van a llevar a Excel para poder pasarlo a datos numéricos, calcular la matriz de correlación y finalmente deberán generar el archivo ARFF. Cuando estén en el ARFF, entonces le dan a explorar, cargan el conjunto de datos, aplican los métodos de preparación de datos, todos los filtros que hemos visto, que son, aquí no hay que hacer datos faltantes ni atípicos y ya la correlación la hicieron. Tienen que discretizar, convertir a tipos de datos y hacer balanceo de datos. Todo le van tomando pantallazo, van armando un documento de Word y finalmente aplican los métodos de clasificación, que en este caso corresponde al árbol de decisión, el algoritmo J48, árboles J48, validación cruzada y iniciar, y ahí está el resultado. Una vez ya pues hecho el proceso, recuerden que todos estos pasos lo tienen que ir haciendo o avanzando con el proyecto final que ustedes van a entregar. Por eso es importante que vayan avanzando y vayan mirando la forma en que van a recolectar la información, porque esto les va a tomar bastante tiempo.
Y pues expreso mis disculpas por los errores cometidos en el video y pues espero que si tienen dudas me lo hagan saber a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. Que estén muy bien, muchachos.